Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 83. Para mí es un gusto estar con mi compañera Mimi Matar, Jessica Luna desde Ciudad de México, para abordar un tema súper importante que creo que a todos nos atañe, nos toca la vida, que tiene que ver con la ira y esta ira que nos descontrola, que nos domina, que de pronto hace que salgamos de nosotros, que hace que relaciones se rompan, que hace que lleguen procesos de enfermedad y que de pronto, por más que podamos ser empáticos o tengamos inteligencia emocional, llega a tocar estas fibras de todas estas memorias de la infancia que a veces no sabemos por qué tenemos estas explosiones iracundas o de rabia. Y bueno, hoy queremos charlar acerca de esto, cómo no lo hemos vivido, qué podemos hacer para cada vez ser más conscientes de por qué tenemos este tipo de episodios. Bienvenida, Mimi, un gusto estar contigo. Qué rico, Jessy. Habíamos grabado este podcast en México y bueno, la tecnología nos falló. Pero qué rico volver a estar contigo nuevamente. La verdad es que qué temazo, ¿no? Sí, Porque cuántos de nosotros no hemos pasado por este tipo de episodios en donde la ira nos descontrola y bueno, como bien dices, perdemos hasta relaciones. Pero aquí es importante, yo creo que todas las emociones son importantes y todas las emociones tienen que tener cabida en nosotros. Yo siempre digo, Jessy, que las emociones son como habitaciones dentro de una casa, que tú llegas, abres la puerta y bueno, ¿qué tanto te quieres quedar en esa habitación, no? ujú, Entonces, una verdadera emoción dura realmente 90 segundos. Lo ujú, demás es historia. Entonces, las emociones principales, la alegría, el miedo, la tristeza y la ira, que es la que nos compete el día de hoy, nos sirven todas para determinar nuestros estados de emoción, como bien se llama. Y una emoción es simplemente algo que nos invita a movernos. Entonces, la ira es esta emoción que culturalmente está bien vista inclusive en los hombres, pero mal vista en las mujeres. La ujú. ira puede depender de cómo nos criaron, qué aprendimos en el hogar, si era bien visto cuando hacíamos una pataleta o si al contrario, a raíz de la pataleta lográbamos lo que queríamos, o si aprendimos en nuestro hogar a manejar el día a día a través del conflicto, a través de la ira. Entonces, todo esto es que hemos aprendido a raíz de la ira, porque una cosa es lo que pasa afuera de nosotros y otra cosa es lo que pasa dentro de nosotros. Y decimos que tenemos inteligencia emocional cuando somos capaces de que independientemente de lo que pasa fuera de nosotros, nosotros podemos regularnos internamente. Y yo creo que la ira es una de esas emociones que es difícil regular, porque nos metemos como en un loop, como este muñequito de Tasmania, ¿no? Que y es imparable. Y entonces como un boomerang que empieza un poquito y termina con un estallido de ira, en donde definitivamente vamos a pasar nosotros por una cantidad de secuencias fisiológicas, como por ejemplo, tembla nuestro cuerpo, nos tiembla la voz. Hay un frío y un calor, o sea, ese cambio de temperatura, o sea, hay una cantidad de cosas que pasan corporalmente que no nos permiten que podamos controlar la situación. Entonces, cuando estemos en estos momentos, es importante descubrir qué es lo que estamos pensando. Y muchas veces nos llevamos a ese loop de la ira porque no es lo que desencadena la ira, sino la fuente. Y la fuente está perfectamente en eso que tú acabas de decir, en la infancia, en aquello que nos hizo sentir impotentes, en aquello que nos hizo sentir frustrados, en aquello que sentimos que era una amenaza y nadie vino a nosotros a salvarnos, o sentimos que nadie vino a salvarnos. Entonces yo creo que por ahí, Jesse, nos toca un camino de mirar hacia adentro, porque no es el tipo que está tocando la bocina o la corneta, no sé cómo se le dice en México, Ujú. allá afuera que tú dices, ay, me está El volviendo claxon. loco. El claxon, no es el tipo que está tocando el claxon o la corneta o la bocina, sino qué pasa dentro de mí. Que esa corneta que está tocando, o claxon o bocina, que está tocando tan fuerte, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Qué detona dentro de mí? Que yo me meto en un loop de una emoción, como que me meto en ese cuarto y no quiero salir de ahí.
Sí, porque ¿qué pasa? Yo creo que, como bien decías, entramos en esa habitación que nos conecta en alguna memoria de la infancia a recordar algo que, una forma de respuesta, como dices, porque pudimos ser unas niñas que a lo mejor conseguíamos, como dices, algo a través de esa respuesta, o que también nos aislábamos, o que por este temperamento, que el temperamento es con lo que nacemos, que podemos ser introvertidos o podemos ser extrovertidos, y eso también tiene una respuesta a nuestras emociones. Eso va cargado de esta información genética, porque el temperamento sí es genético, nacemos con él. Sin embargo, lo que sí se puede modificar es el carácter y las acciones o las respuestas, las actitudes a las situaciones. Entonces tenemos una carga, un porcentaje dentro de nosotros que sí es genético, que es el temperamento, y el resto es aprendido, el resto es dictado por todos los que están alrededor de nosotros y hacen que tengamos esas respuestas ante las situaciones. Entonces, ¿qué lo detona? A lo mejor muchos de nosotros no vamos a saber qué es lo que detona estos arranques. Yo he tenido un consultante que me mencionaba que justo su motivo de consulta era sus arranques de ira y lo que había pasado un fin de semana antes de consultarme, porque había perdido una relación muy importante de su vida, puesto que no había manejado bien la situación. Entonces, esta relación de pareja era importante, significativa, era una persona que le importaba, pero en el momento de la situación dijo cosas que después se arrepintió, que ya hizo reflexión acerca de esto. Sin embargo, ya la pareja tomó una decisión importante en donde está firme, en donde ya no quiere seguir viviendo estos arranques con él, porque además él es consciente ahora de que pues no es la primera vez, que llevan 4 años juntos y él ha vivido esta relación así día a día con ella. Entonces Wow. es súper fuerte, porque también me decía, no solo es con ella, es con mis padres, en el trabajo no, porque ya tuve un día una consecuencia en donde me despidieron de un empleo, ahora el que tengo, pues ya lo cuido, yo sé que ahí no puedo tener estos arranques porque va a haber otra consecuencia. Entonces, no, yo creo que no tenemos que llegar a esos puntos pues de extremos en donde perdamos todo porque no pues, sabemos comunicarnos, y porque hay que ir al origen a lo mejor no consciente de esta emoción, y que también, bueno, corresponde a estar en el adulto, ¿no, Mimi? Porque alguien que no quiere hacerse responsable va a seguir diciendo, claro, mi pareja era la responsable, ella me hizo enojar, mis papás no me entienden, o el trabajo no entienden que yo hago las cosas bien, y es una negación y no nos hacemos responsables. Entonces todo afuera conspira hacia mí, Hacia mí. y entonces nadie me entiende, nadie me comprende, y en el caso de este hombre lo que está pasando es que se está empezando a aislar, porque como Claro. no sabe relacionarse, dice, bueno, entonces mejor para no hacer problema ya con nadie, ya no voy a salir o ya no voy a buscar otra relación porque me pasa esto. Y bueno, el trabajo es ir adentro de, de él, que está descubriendo justo que es muy curioso, pero él me dice, es que tuve una infancia feliz, en donde todo estuvo bien, en donde tuve a los mejores papás, fui hijo único por casi 10 años. Entonces también podríamos pensar que esa infancia feliz, pues ahí no hay nada, ¿no? Pero seguro hay algo que Claro, detona que él esté hoy en esta situación. claro. Tú sabes que, bueno, cada caso es particular, pero yo sí creo que debajo de estos estallidos de rabia hay un niño que se sintió muy indefenso. Y muchas veces ser hijo único, no sé el caso de él, pero esa sobreprotección también es indefensión, porque cuando Ujú, sobreprotegemos a los hijos, les estamos diciendo a los hijos, tú no lo vas a poder hacer. Entonces no hay ujú, un espacio de libertad. No, no sé cuál es el caso de él realmente, pero yo sí creo que detrás de una persona, y me pasa muchísimo cuando veo a alguien que está enardecido haciendo un reclamo en una tienda, que pasa mucho, no sé si te ha pasado, que uno dice, Dios ujú, mío, o sea, X que compró el pan y está un poco podrido, pero estás
haciendo la queja de una manera tan iracunda, con tanta violencia, que uno dice, wow, yo dentro de mí digo, wow, cuán indefenso pudo haberse sentido este niño. Porque debajo de esta persona que tiene esta ira explosiva, hay un niño que se sintió indefenso, hay un niño que está buscando la ira como un medio de defensa, pero obviamente, como tanto hemos hecho énfasis en las escuelas reconstructivas, todo lo vivido en la infancia va a marcarnos. De adultos, lo que vamos a hacer es muchas veces proyectar aquello que vivimos o más bien decir, como nadie estuvo allí para mí, ahora yo voy a estar para mí. O sea, como nadie estuvo para ese niño pequeñito que fui yo de 5 o 6 años, pues ahora yo como adulto voy a encargarme de, a través de la ira, expresar todo aquello que no me dejaron expresar. Entonces, eso también es un punto importante, descubrir que, como bien dices tú, utilizamos también muchos mecanismos de decir, no, mi infancia fue perfecta, porque es muy doloroso. Hay por allí un cuento maravilloso que dice que la ira y la tristeza se fueron a bañar en un lago. Ambas dos se bañaron, disfrutaron del agua. Fue muy rico el día y a la hora de salir, la tristeza salió y se vistió de ira y la ira salió y se vistió de tristeza. Entonces siempre debajo de una persona que tiene estallidos de ira, puede haber mucha tristeza en el fondo y esta es la manera en la que yo entiendo que puedo hacerle entender al mundo todo esto que yo he llevado por dentro. Y como hemos dicho anteriormente, la ira es una manera de decir, aquí algo está pasando mal, aquí hay una amenaza y esta es mi forma de relacionarme con el mundo. Entonces, yo sí creo que es importante descubrir la fuente. Como bien dices tú, no vamos a saber cuándo fue el momento, pero una cosa es lo que estamos viviendo en nuestra vida de adulto que desencadena algo, que si lo vamos armando como un tejido y llegamos al ovillo, vamos a decir, ah, ya lo comprendo. Y cuando ya lo comprendo, puedo cambiar mi forma de relacionarme con el mundo. Entonces, si mi forma de relacionarme con el mundo es a través de la ira, yo puedo conseguir de repente, en ese momento en el que va a empezar el estallido, bueno, yo me gusta hacer un zoom out, salirme de la situación, ¿no? Hacer como un break, mirar otra cosa, distraerme un poco para no meter, porque cuando estamos en ese punto de estallido de ira, lo que le va sumando son todos los pensamientos que nos vienen a la cabeza. Y no vamos a buscar pensamientos bonitos, sino vamos a buscar todos esos pensamientos que tenemos allí que le van a sumar a la ira. Y vamos a encontrar, como dices tú, que aquella otra persona no está haciendo lo que yo quiero, porque muchas veces se desencadena la ira cuando el otro no hace, ni piensa, ni dice lo que yo quiero. Y de nuevo volvemos a un estado de indefensión, donde es el niño que está tomando la situación, está tomando el control. Entonces, qué bonito es tomar a nuestro niño de la mano y decirle, yo soy el adulto y yo me encargo. Sí, yo me encargo y además dijiste algo súper importante, ¿no? Hacernos hacia atrás del momento, distraernos, enfocarnos en otra cosa, respirar y también buscar una comunicación asertiva, porque bien decías de la respuesta corporal, empezamos a sudar, empezamos a hacer la respiración más pequeña y eso hace que nos desenfoquemos, no le damos oportunidad a la otra persona de que se exprese correctamente porque ya estamos saturados emocionalmente, ya la emoción llegó hasta acá y nos sobrepasó como un tsunami. Y ayer yo veía un programa en donde estaban haciendo unos movimientos corporales y entraban en un proceso de supervivencia y fíjate que algo que hacían era muy curioso porque era como tipo artes marciales, algo así, o sea, contacto físico. Y entonces fue muy curioso porque empezaba el round 1 y todos empezaban a golpearse con sus colchonetas, ¿no? Porque llevaban unos colchones en las manos y como relajados, pero perdía a uno de los dos y se caía de una estructura y cuando subía en una posición ya de combate, la mirada era más dura, los ojos se ponían rojos y empecé a ver toda la dinámica de la respuesta corporal. ¿Por qué? Pues porque ya empezó el enojo.
y había chicas que subían en pares y había chicas que la primera reacción era justamente sacar los colmillos, o sea, en la boca, Wow, ¿no? mostrar la boca. Mostrar los colmillos y Dios le mío. gritaba a la otra, párate, y mostraba los dientes y yo decía, claro, eso es totalmente arcaico. Arcaico, sí, eso te iba a Sí, decir. sí, sí, sí. Sí, una expresión Es arcaica y como además volver a la caverna. volver, exacto, y además el cuerpo inmediatamente en una postura De de combate, combate y de claro. protección del abdomen, que yo dije, a ver, no es que todos ahí estudiaron artes marciales y saben cuál es la postura y el pie atrás, no, eso es totalmente arcaico. Y entonces cuando vi la expresión de esta chica dije, claro, así es como nos vemos, ¿no? Cuando estamos en esta, que nos sobrepasa la ira porque tenemos que defendernos, porque estamos sintiendo que el otro nos está atacando. Entonces, Sí. ahí no entra la lógica, ahí ya no estamos pensando ¿Eh? con ambos hemisferios, ¿no? Supervivencia full. Sí, o sea, tengo que sobrevivir y tengo que sobrevivir defendiéndome. Ahí ya no entra la razón ni la lógica. Es defensa Claro, nada. pero por eso es importante descubrir qué es lo que me detona a mí. Porque, por ejemplo, a mí me detonan las injusticias. Ujú, Entonces, en ese momento en que tú sientes que estás indefenso, sobre todo si ya reconoces que tienes ataques de ira, es decirte a ti mismo, esto que estás allá afuera no es una amenaza para mí. ujú. Ya con decir este pensamiento, inculcarlo en nosotros, baja esa sensación del cavernícola que tenía que salir a luchar y a combatir para poder tener la comida. Entonces, yo sí creo que cuando vienen todas estas emociones que son una turbulencia, un solo segundo puede cambiar una reacción. Entonces, en lugar de reaccionar, ese segundo puede hacer que en lugar de ser una reacción, sea una respuesta. Porque qué diferente es tener una reacción en donde no está pasando por mi circuito lo que yo estoy haciendo, sino simplemente es esto visceral, arcaico, de supervivencia, a una respuesta en donde mi sistema límbico dice, ya va, espérate un momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cálmate, vámonos por este lado. Y Eh, piensas las consecuencias también, porque esa, dices, bueno, yo creo que todos estamos en algo que se llama psicológicamente borderline, ¿no? ujú, Y todos podemos pasar esa línea el borde de la línea en donde pasar de una salud mental a una enfermedad mental. La exacto. diferencia es que empezamos a hacer un equilibrio de valores, de normas sociales, de límites, porque todos pues, somos capaces de hacer cosas que tienen consecuencias reales como que nos manden a la cárcel, que dañemos a otros. Justo sale esta cuestión arcaica y es tu vida o la mía y por eso enseñamos los colmillos y por eso nos ponemos en posición de defensa o de ataque, porque es eso, es defiendo mi punto, defiendo mi vida y somos capaces de todo y con esa adrenalina, bueno, somos capaces de levantar un carro, está comprobado. Entonces, ¿qué tan importante es que no nos desbordemos? Sí. Porque hay consecuencias, porque nos toca hacernos responsables, como este caso que les cuento, y puede haber muchos más. Y algo que quiero mencionar es la comunicación efectiva, ser atentos de Ujú. tener una comunicación eficaz. Tiene que ver con saber que mi punto de vista es mi perspectiva y que esa perspectiva es como el experimento en donde ponen una obra de arte en el centro y ponen a los estudiantes alrededor de ella y ponen a dibujar, ¿no? Que ven desde ese punto. Y Ujú. cada estudiante va a ver una parte de esa obra de arte, que puede ser detrás, de frente, de lado, y no es lo mismo que el otro. Entonces, mi perspectiva tiene que ver con mi cultura, con mi religión, con mi educación, con cómo estuvieron mis padres conmigo, y esa es mi perspectiva que si vemos se empieza a hacer súper chica, ¿no? Porque no es la misma que la de alguien más, nunca, ni aunque seamos de la misma cultura, es lo mismo porque somos de distintas familias y hay distintas normas que van a transitar bueno, que van a estar en nosotros en nuestra vida. Entonces, yo creo que
otro punto importante es, Mimi, el respetar la opinión de los demás. Puedo Claro. no estar de acuerdo, pero así como yo puedo expresar lo que pienso, lo que siento, los demás también tienen el derecho de hacerlo. Y puedo no estar de acuerdo, pero en el Claro. momento que ya perdemos esa comunicación asertiva, es yo quiero hacer que tú pienses y respondas como yo pienso, de Ujú. acuerdo a mi perspectiva. Correcto. Sí, 100%. Y yo creo que aquí, en esto que hablas de querer imponer las opiniones o los juicios también, es importante descubrir que el niño que no se sintió escuchado, va a ser el adulto que va a querer imponerle al otro su propio criterio. Entonces, qué importante es decirnos que tanto me sentí escuchado. Y tú dijiste algo que a mí me resonó muchísimo y es una comunicación asertiva de lo que yo estoy sintiendo en el momento. Porque si no, es como un vaso que vamos llenando, 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 llenando. Si no me expreso, hasta que voy a estallar como un volcán. Entonces, no esperes a que la temperatura te suba para que tú estalles. Es mejor decir las cosas en el momento, de forma asertiva, de manera de que no quieras imponer, sino simplemente espera que el otro te escuche, pero tú exprésate antes de llegar a esta ebullición que, bueno, muchas veces buscamos espacio, lo hacemos con una persona y terminamos perdiéndola, como el caso que te tocó a ti. Otras veces estamos en el carro y le damos golpe al carro y tocamos la corneta, insultamos al otro porque no nos está escuchando, pero usamos eso como una válvula de escape, pero no lo estamos haciendo con la persona con la que de verdad tenemos la situación, con lo cual tampoco eso es lo ideal. Y luego, o otras veces lo hacemos contra de nosotros mismos, porque no nos atrevemos a hablar con los otros, no nos atrevemos a desarrollar esa ira que a veces podemos usar como motor y es sana. Entonces, como no me atrevo a expresar mi sentimiento de ira contra el otro, lo hago contra mí misma, que tampoco es sano. Entonces, el camino sano es hablarnos, expresarnos, permitirnos entrar a ese cuarto de la ira, pero salir, no quedarnos allí. Y sobre todo reconocer cuando nuestro niño no fue escuchado, no fue atendido, qué siente nuestro niño que es una amenaza. Y descubrir ya como nosotros como adultos cuáles van a ser las herramientas que yo voy a utilizar para poder llevar o fluir esta ira y que me sirva como un motor y que no me haga perderme a mí como ser humano, porque uno después dice, wow, porque dije todo esto, qué mal me porté, qué mal me siento, viene la culpa, y perder, como dices tú muy bien, las relaciones. Yo creo que pudiésemos convertir y transformar, porque las emociones son energía, esa agresividad por asertividad. Y entre la agresividad y la asertividad hay un espacio de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de pensar en las consecuencias que va a ocasionar esto que estoy diciendo o esto que estoy haciendo. Como vivimos en sociedad, todo se rige justamente por las consecuencias de lo que hacemos. Y yo creo que a este consultante le salió barato que haya terminado la relación con la novia, ¿no? Porque pudo haber otro tipo de Terminado preso. consecuencias. Claro, claro, otro tipo de consecuencias si él verdaderamente logra llegar a ese punto de desborde total. Entonces, sumando a esto que hablamos, Mimi, también es importante la parte fisiológica porque el cuerpo físico es quien nos sostiene. Gracias a este cuerpo físico nos estamos comunicando, nos están escuchando, y es cuidar también nuestra alimentación, porque alguien que tiene hambre también se irrita, ¿no? ¿Qué pasa? No, a mí me ha pasado que, bueno, no desayuné, a lo mejor son las 3 de la tarde y no he comido, no he almorzado, y cambia nuestro estado de ánimo. Hay gente que se irrita por el hecho de no alimentarse. También las horas de sueño, cuidar nuestros hábitos de horas de sueño, porque también alguien que no descansa bien, no tiene un sueño reparador, sobre todo, no son las horas de sueño, sino reparar, que tengas un La proceso de... calidad. Sí, la calidad. Sí. También nos hace levantarnos de irritables, entonces tenemos que observar todos nuestros hábitos para ver, bueno, qué factores están siendo descuidados por mí y que pueden contribuir a que yo tenga un mal humor. Bueno, yo creo que hemos dado varios tips. El cuidado físico, el cuidado Sí, emocional, que es muy sí. importante, La y también comunicación.
la comunicación, que es A número uno, y la comunicación primero con nosotros mismos, reconocer cómo nos estamos sintiendo, para que definitivamente podamos decirle a los demás hasta dónde pueden llegar y que no vamos a aceptar, porque muchas veces la ira nos va a servir para establecer los límites. Entonces también es importante que yo tenga una comunicación interna conmigo mismo, conmigo misma. Y luego, pues también alimentar el humor, alimentar lo espiritual nos ayuda, porque si no estamos en un ciclo de pensamientos en donde siempre todo es lo mismo. Entonces, salirme de mi cotidianidad me invita a buscar otras opciones desde donde yo puedo ver la vida de otra perspectiva. Y eso también nos puede ayudar. Entonces, no sé si tú quieras añadir algún otro tip más. El divertirnos un poco con lo que pasa en el día a día. Sí, yo quisiera como, para sumarle a lo que estás diciendo, es no creer que el mundo está en contra de nosotros y utilizar todas estas emociones a favor de nosotros, que yo creo que eso nos puede llevar a sentirnos mejores personas y ser también mucho más efectivos a la hora de relacionarnos con los demás. Así es, Mimi. Pues bueno, pues con esto, ¿te parece que si terminamos? Y para mí es un gusto estar contigo, siempre compartir contigo y es un regalo que nos escuchen. Por favor, díganos qué otros temas son de su interés, pónganos sus opiniones y chequen todos los eventos que hay de la Escuela de Reconstructivas en su página web www.reconstructiveschool.com. Y por mi parte, bueno, tenemos este año a Carola Castillo en México, entonces aprovechen, busquen la información, escríbanme en nuestras redes sociales o aquí mismo para que, bueno, puedan aprovechar, conocerla, nuestra directora y fundadora de la Escuela de Reconstructivas. Pues gracias, Mimi, un gusto y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Seguro que sí. Gracias.